Gloria a Dios. Dios me los bendiga a todos. Sean bienvenidos a un servicio más de la Iglesia Enciende una Luz. Damos la bienvenida a los que nos están viendo a través de las redes sociales, a través de YouTube. Y en esta hora vamos a entrar directamente a la palabra de Dios. Y vamos a meditar un rato en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 4. Vamos a leer por ahora del versículo 1 al 14. Así que cuando lo tenga me confirma con un amén de soldado de Cristo. Gloria a Dios. Muy bien, leemos la palabra como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino a sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Dejémoslo hasta ahí, oremos. Padre, buen Dios, te damos gracias en esta hora, porque hemos podido adorar y exaltar tu nombre, Señor. Hemos podido contribuir con nuestras finanzas para el sostenimiento de tu casa, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos que han aportado, Padre amado, multiplícaselos en el nombre de Jesús. Hemos cantado, te hemos adorado y te hemos exaltado, y ahora viene el tiempo de escuchar tu palabra, que es viva, Señor. Padre, te pido por tu iglesia, por tu pueblo que está presente, que tú abras sus oídos espirituales y que esta palabra pueda hacer un efecto en sus corazones, Señor bendito. Mientras yo, que soy siervo inútil, Señor, estoy predicando tu palabra, pido que tu Espíritu Santo venga convenciendo a cada persona, tanto aquí en la iglesia como aquellos que nos están viendo o nos verán a través de las redes sociales o de YouTube, Señor. Te pido, Padre amado, que esta palabra pueda caer en terrenos fértiles, Padre bendito, para que nuestras vidas puedan ser transformadas, Padre Santo. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Le puse por tema a este mensaje: un encuentro con Jesús. En la Biblia, en el capítulo 10 de Juan, nos revela el plan de Satanás, nuestro enemigo, para nuestra vida, y a la misma vez nos revela la voluntad de Dios para nuestra vida. Y dice que el plan del enemigo de Satanás es matar, hurtar y destruir, pero el plan de Dios es darnos vida y vida en abundancia. Ese término, darnos vida, después coma, y vida en abundancia, significa darnos una vida conforme a su voluntad en esta tierra, y esa vida abundante es aquella que trasciende después de la muerte en la eternidad, que podamos vivir para siempre junto con Jesús. Ahora, la voluntad de Cristo es que el hombre que vive alejado de Él se acerque, que seamos salvos en primer lugar y que nuestras vidas sean transformadas. Cristo quiere que su vida y la mía sean transformadas de todos los problemas, de todas las cosas que nos han afectado, y quiere también que nos santifiquemos, que nos apartemos del pecado que nos mata y que nos acerquemos más a Él para poderle servir y cumplir el propósito por el cual fuimos creados.
Pablo le escribe a la iglesia de Colosas y le dice que fuimos creados por medio de Él y para Él. Y eso nos revela el propósito, que fuimos creados con un propósito, el cual es servir a nuestro Dios. Pero muchos ponen excusas para venir a Cristo o para servirlo. Algunos ponen por excusa su edad. Yo recuerdo cuando a mí me evangelizaban, tenía como creo que 15 años. Y yo decía que las cosas de Dios eran para los viejitos. Yo decía, yo era demasiado joven y tenía que disfrutar la vida antes de servirle a Dios. Porque la perspectiva que yo tenía de servirle a Dios era que cuando ya estuviera viejito, ya renunciara a ciertas cosas para poder vivir entregado a Dios. Yo decía, yo necesito primero disfrutar los placeres de este mundo y después hacerlo. Otros ponen por excusa que ya están demasiado avanzados de edad. Dicen, ¿para qué voy a llegar a los caminos de Dios? Si estoy lleno de enfermedades, lleno de achaques, ya no tengo nada que darle a mi Señor. Prefiero vivir así, no comprometido con ninguna iglesia, no comprometido con Dios, simplemente portarme bien y estar en casa y no hacerle mal a nadie. Otros que ya venimos a Cristo, en el trayecto de la vida, dejan de servir con esa pasión, con esa intensidad, porque dicen, estoy demasiado herido. He tenido muchas malas experiencias en el evangelio, problemas del pasado me marcaron y estoy demasiado herido. Algunos dejan de servir con pasión porque de una u otra forma fueron lastimados y de una u otra forma en algún tiempo tuvieron una necesidad, le pidieron a Dios que por favor los ayudara, pero Dios no les respondió a su petición. O Dios les mandó una cosa que no le entendieron y se decepcionaron de Dios y se apartaron. Pero también a través de la Biblia encontramos casos de gente que tuvo encuentros con Jesús y que nunca pusieron como excusa sus limitaciones y sus problemas. Hubo gente, tanto en la Biblia como en esta vida que vivimos ahorita en nuestros tiempos, gente que nos han mostrado que es posible seguir a Dios a través de las limitaciones. Voy a pedir a la pastora que me ponga la foto, la primera. No veo desde aquí. La otra, mi amor, donde sale, donde está el nombre de él. Ahí. Ustedes lo conocen. Se llama Nick Vujicic. Tuve que buscar cómo se pronunciaba su nombre, porque iba a decir Vujicic, pero es Nick Vujicic. Es un evangelista y motivador australiano que nació con una enfermedad, nació sin brazos y sin piernas. Ahora poneme la foto donde está predicando, por favor. Cuando él va a predicar, le ponen una mesa y ahí lo paran. Dígame usted, nosotros que tenemos todos nuestros pies y nuestras piernas, a veces no queremos servir a Dios porque tenemos limitaciones, porque estoy herido, porque me hicieron esto, porque tengo una enfermedad. ¿Y qué decimos de alguien así? Si usted busca en YouTube a ese varón, dice que era el mejor en su clase, es experto en computación, con lo que tiene, que parece pie, escribe. Es una persona que va a predicar a las cárceles, que predica el evangelio con una autoridad. Y yo veía un video hoy de la mañana que decía que Dios le permitió ese pedacito de pie, porque dice, con ese pie así pudo aplastar al enemigo. Y usted puede buscar más de él. Se casó con una mujer, tiene sus hijos, sabe surfear, sabe nadar, sin brazos y sin piernas. Testimonios como él nos recuerdan de que cuando un ser humano realmente tiene un encuentro genuino, verdadero con Jesús, no hay nada que le impida para poderlo buscar. Cuando usted se sienta que usted está pasando momentos difíciles y por eso quiere dejar a Dios, piense en este hombre que aún con sus limitaciones, pero vino a Cristo y aún así él sigue predicando la palabra de Dios. Poneme, amor, la foto donde está leyendo la palabra. Nosotros con nuestras manos y a veces no leemos la Biblia, y él tiene que hacerlo con su pie, darle vuelta a la hoja cuando no tiene quien le ayude. No tenemos, hermanos, ninguna excusa para decir tengo demasiados traumas, tengo demasiadas limitaciones físicas o espirituales, cuando
tenemos un encuentro con Jesucristo, nada ni nadie nos puede detener. Gracias. De todos los evangelios, dice que el evangelio de Juan muestra un evangelio centrado en la vida de Jesús más completo. Porque muchos evangelios comienzan contando desde la genealogía de Jesús, pero Juan comienza desde en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El evangelio de Juan comienza presentando a Jesucristo desde la eternidad, su encarnación, su muerte y su resurrección. Es el evangelio más completo. El propósito del ministerio de Jesucristo fue reconciliar al mundo con Dios a través de su muerte y su resurrección. Cuando nosotros entendemos bíblicamente cuál fue el propósito de la primera venida de Jesucristo, nos va a edificar tanto, porque Jesucristo vino a establecer un reino espiritual y no necesariamente a quitar problemas sociales. Aunque Él sanó a muchos con necesidades físicas, pero ese no era el propósito esencial, sino que era la redención. Después, cuando venga en su otra parte, ahí sí va a quitar todos los problemas, quitar todo el pecado y darnos un cuerpo inmortal. En el capítulo 3, teniendo un poquito de trasfondo, Jesús transforma a un fariseo religioso llamado Nicodemo. Del capítulo 3, Jesús tiene un encuentro con Nicodemo, un hombre religioso, lo transforma. En el capítulo 4, Jesús transforma a una mujer samaritana que tenía problemas de inmoralidad. En Juan capítulo 4, verso 46, Jesús transforma a un gentil, a un oficial del rey. Dice que estos tipos de personas componían lo que era la sociedad antigua, y había gente religiosa, había gente como las mujeres y los gentiles que eran rechazados socialmente. La mujer era marginada, los gentiles eran rechazados. Incluso hasta el día de ahora, en la actualidad, muchos judíos nos rechazan a nosotros por ser gentiles. O sea, un gentil es alguien que no es judío. Ellos nos ven a nosotros como que si fuésemos animales, quizá, cuando en la Biblia todos fuimos creados por Dios. Gálatas capítulo 3 versículo 27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, o sea gentil, no hay esclavo ni libre. Dice, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Jesús, este mundo en sus lentes ve racismo. Oh, este es moreno, este es hispano, este es blanco, este es blanco nativo o indio nativo. Vivimos en un mundo lleno de racismo, pero Jesucristo no ve eso. Dios ve seres humanos pecadores que necesitan ser redimidos. Nadie es superior a nadie. Jesucristo vino, y en este pasaje vino a romper con las barreras sociales, las barreras religiosas, porque un judío no podía acercarse a un samaritano. Había una división, una enemistad entre ellos. Y Jesús, como judío, viene y habla con una samaritana. Ningún judío varón podía hablar con otra mujer a solas, peor si era samaritana. Y Jesús dice que el capítulo 4 dice que en la Biblia la conversación más larga que Jesús tuvo con alguien es con la mujer samaritana. Jesús vino a transformar eso, vino a quitar la barrera social, las barreras de género. Pero todavía hoy en día, en muchas ramas del cristianismo, no han sido libertados todavía, porque hay iglesias en donde a la mujer no se le permite servir, pero sí se le permite barrer y cocinar. Pero hay iglesias que a la mujer no le permiten servir. Y vamos a ver más adelante que esta mujer fue una de las primeras evangelistas. El versículo 1 dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. El versículo 3 dice: salió de Judea y se fue
otra vez a Galilea. Y vea lo que dice el versículo 4. Y le era necesario pasar por Samaria. ¿Puedes ponerme la foto, por favor, donde está el mapa? En el mapa dice en el texto que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Vamos a ver a continuación en el mapa. Samaria, la flecha verde, era el camino que Jesús tomó. Los judíos, por evitar pasar por Samaria para no contaminarse, seguían la ruta de la flecha roja. Se iban por toda la orilla del Jordán para poder rodear y no pasar por Samaria. Entonces, aquí dice, y le era necesario pasar. Esa palabra, le era necesario, no era una necesidad geográfica. O sea, no era que Jesús por ley tenía que pasar por ahí obligatoriamente, sino que era una necesidad en el sentido que él quería tener un encuentro divino con alguien que necesitaba. Es como, por ejemplo, que yo estoy acá, digamos que acá es donde yo estoy, digamos en Judea, y digamos que Galilea es allá atrás, donde están las escaleras para el baño. Y los judíos lo que hacían, y aquí donde están ustedes sentados era Samaria. Y los judíos para no pasar por ahí, se salían por esta puerta, se iban por el parqueo y entraban para allá. Pero Jesús se fue directamente por Samaria. Pero era una necesidad divina, porque él sabía que en ese día había una mujer que iba a estar ahí, y una mujer que tenía dos necesidades: una necesidad física y una necesidad espiritual. La necesidad física era el agua. El agua se utilizaba pues para beber, para limpiar, para hacer tantas cosas. Pero esa mujer tenía una condición espiritual, que había tenido 5 maridos y con el que estaba el sexto no era de ella. La Biblia no especifica si estuvo con ellos y se murió, no especifica si simplemente tenía relaciones prohibidas, pero nos da a entender que había estado con 5 personas. Y Jesús en ese momento dice: me es necesario pasar por Samaria, porque ahí hay un alma que necesita ser transformada, que necesita un encuentro conmigo. Y esta mujer solamente estaba enfocada en saciar el problema físico del agua. Pero en la conversación de Jesús nos vamos a dar cuenta de que Jesucristo no quería quitarle el problema físico, porque Jesucristo no era de que le iba a poner una fuente de agua viva por dentro, una máquina que le produciera agua física para que nunca tuviera sed. Jesucristo le va a hablar en términos espirituales, que Él le iba a dar unos ríos de agua viva que simbolizan al Espíritu Santo, para quitarle la sed espiritual, para quitarle la necesidad espiritual que ella tenía. Porque ella, cada vez que se levantaba e iba solamente a saciar la sed física. Pero usted puede tener sed y toma agua, al rato vuelve a tener sed. Entonces Jesucristo se acerca y dice, el versículo 5 dice: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y ahí estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Era como las 12 de la mediodía, la hora más caliente. En la Biblia encontramos pasajes donde hubieron personas que tuvieron un encuentro con Jesús, pero nunca sus vidas cambiaron. Vemos, por ejemplo, al joven rico que hablamos en días pasados, que tuvo un encuentro con Jesús, pero no cambió, no se transformó su vida porque él no quiso. Vimos, por ejemplo, el encuentro de Jesús con Pilato, Jesús con los escribas y los fariseos, y ninguno de ellos quisieron ser transformados. Hoy en día, mis amados hermanos, hay tanta gente que está hundida en un pozo, que está cada día hundiéndose cada día más. Y Jesús los quiere salvar de esa condición y los quiere sacar de ahí para darles vida eterna. Pero muchos lo rechazan y no quieren. Cada vez que a alguien se le predique el evangelio y no quiere venir a Cristo,
de una forma inconsciente o consciente le está diciendo: no necesito que me saque de esta situación, así estoy bien. ¿Cuántos de nosotros estuvimos en algún tiempo de igual manera, hundiéndonos en un océano profundo? Pero dijimos: Señor, sálvame, como dijo Pedro. Y Jesucristo llegó y lo sacó. En aquel gran día nadie va a tener una excusa de decir: nunca me hablaron de Cristo. Jesucristo siempre está hablando a tiempo y fuera de tiempo. Es el ser humano que no quiere ser transformado. Vea lo que dice Lucas. Vamos a Lucas capítulo 4, versículo del 18 al 20. Porque Jesucristo, cuando dijo: me es necesario pasar por Samaria, a Jesucristo también un día dijo: me es necesario pasar por la casa de donde usted vive. Jesucristo un día dijo: me es necesario pasar por la casa de Marvin, de Fiorella, de Tony, de Josephine, de Fernanda, de Jesús, de Misael, de cada uno de nosotros. Jesucristo dijo: me es necesario pasar. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a reconciliar al mundo con Dios, a redimirnos. Y eso nos revela Lucas capítulo 4, versículo del 18 al 20. Porque la voluntad de nuestro Dios es que salgamos de esa vida miserable en la que el hombre a veces vive. Lucas capítulo 4, versículo 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Vamos a meditar en cada una de ellas, hablando en el punto de que Jesucristo vino a buscarnos a nosotros, el carácter de la venida de Jesús. Buenas nuevas a los pobres. Dice que la palabra griega de pobre se pronuncia tojos, que significa describe. El griego describe una persona absolutamente necesitada. El término pobre lo que hace es describir una condición. Describe una persona absolutamente necesitada de algo. Puede ser un mendigo, alguien que no puede sostenerse por sí mismo, alguien que depende total del otro. En la bienaventuranza dice: bienaventurados los pobres de espíritu. Lo que quiere decir es: bienaventurados aquellos que tienen la necesidad, que dependen absolutamente de Dios, que tienen esa necesidad. Porque acá no significa literalmente que Él vino a predicarle el evangelio a los pobres nada más. Y hay gente que así lo predica, que el evangelio es para los pobres y no para los ricos. El evangelio es para todos. Acá dice que el evangelio es: hay pobres y ricos que no tienen esa necesidad, que no sienten esa dependencia de Dios, que no tienen esa condición de necesidad espiritual. Pero hay otros que sí. En el término espiritual, las buenas nuevas a los pobres, aquellos que reconocen la necesidad y la dependencia total de la gracia de Dios. Y luego dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Los quebrantados de corazón habla de una restauración emocional y espiritual. Usted sabe que todos nosotros, de una u otra manera, tenemos heridas en nuestro corazón. Heridas que tal vez desde la niñez nos marcaron, algunos más que otros. Y Cristo vino a eso también, a sanarlo, a sanar a los quebrantados de corazón. Pero no es los que padecen con problemas cardíacos. Jesucristo no dijo: a alguien que tenga problemas de taquicardia, a este sí. No, quebrantados de corazón significa a los que fueron heridos internamente. Muchos tienen heridas en sus corazones que no han cicatrizado. Vea cómo el plan de Jesús para su vida no es simplemente que usted acepte a Cristo y sea salvo y que esté sirviendo en su casa. Él está interesado en que usted sea restaurado desde adentro hacia afuera. Hay mucha gente que está ministrando hoy en día en las iglesias, pero todavía está herida en su corazón. Hay heridas en su corazón que nunca han cicatrizado. Y eso tarde o temprano es como que usted le ponga a su zapato un pedacito, unos poquitos de arena en el zapato. Es algo tan mínimo que usted no lo siente, pero esa arena o esa piedrita finita
con el pasar de los tiempos le va a ir haciendo una llaga en su pie y lo va a lastimar y va a hacer que su caminar sea más lento y más doloroso. Por eso que Jesucristo lo vea a usted y Él quiere, aparte de salvarlo, Él quiere también restaurar su corazón, restaurar sus heridas. Hay muchos que sufrieron maltrato o abuso, abandono de sus padres, o tal vez tuvieron papás que fueron violentos, física o verbalmente, y eso marcó a sus hijos desde que estaban pequeños. Muchos nacieron en un tiempo donde los papás eran groseros, los maltrataban y le decían palabras. A veces hay palabras que dejan más heridas que golpes, y Dios quiere restaurar eso. Jesús quiere que usted y yo, si tenemos eso en nuestro corazón, Él quiere que vengamos donde Él y le digamos: Señor, yo tengo estas heridas de hace años que me han estado lastimando, te las entrego, quiero que tú me sanes. ¿Ve por qué es necesario tener una relación íntima con Jesús? No se trata solo de pertenecer a una iglesia, servir y ministrar y ganar almas para Cristo y fundar hospitales, fundar orfanatos y ayudar al necesitado y hacer misiones. No se trata solamente de estar activos haciendo algo para Dios. Jesús dice: es bueno que hagas todo eso, pero también quiero que tengas un tiempo de intimidad conmigo. También quiero de que tú, en vez de estar siempre ministrando a otros, quiero que un día también te sientes cara a cara conmigo y dejes que yo te sane. Hay muchos que quieren sanar a otros, pero ellos necesitan primero ser sanados. Hay otros que fracasaron en el amor, en el pasado, o tuvieron problemas con la pareja actual, malas experiencias, heridas verbales que destruyeron su autoestima. Si una mujer le dice a un hombre: mi gordito, pues uno no le cala mucho. Pero si uno le dice a una mujer gorda, más si se lo dice con un tono más serio, se puede marcar. Cuando uno está teniendo una discusión a veces con su pareja, uno le tira a ella y ella le tira a uno, y los dos están como con un cuchillo: te doy, tú me das, te doy, tú me das. Y el enemigo está goce, que se goce y que se goce, porque después de que uno dice una palabra hiriente, ya no la puede regresar. Aunque digamos: I'm sorry, discúlpame, como dicen dicho, se me voló el espíritu y regresó el cuervo, perdóname, perdí la cabeza. Hay heridas que hacemos que ya no se pueden quitar de esa manera. Hay gente que tiene heridas familiares, con problemas familiares, algo otros ministeriales. Gente que tiene guardado en su corazón cosas que le pasó ministerialmente en algún tiempo en una iglesia, y aún no ha sanado. Y muchas veces cuando uno dialoga con personas, el lenguaje que ellos tienen, la manera en que se expresan, a veces revelan lo que está en su corazón. Mateo 12:34 dice: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si usted tiene heridas en su corazón que fueron marcados desde antes o ahora, aparte un tiempo también para estar en comunión con Dios y decirle: Señor, yo tengo esta herida acá que me marcó, y esas heridas muchas veces afectan nuestro presente, y decirle: Señor, yo no quiero ser así, yo no quiero tener este rencor contra la otra persona, quiero que tú me sanes. Y va a ver cómo Jesucristo lo va a hacer, porque ahí dice que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Luego dice que vino a pregonar libertad a los cautivos. Pregonar significa anunciar públicamente, proclamar en voz alta, declarar oficialmente. Libertad significa no solo física, sino espiritual, emocional y moral. Y cautivos significan personas atrapadas en algo que las esclaviza. Jesucristo vino a eso también. Antes de venir a Jesús estábamos atados por el enemigo.
atados por los vicios, por malos hábitos, por el pecado, y Cristo nos vino a libertar. Pero a veces en nuestro caminar cristiano, cuando el camino se vuelve pesado y a veces quitamos nuestro enfoque de la cruz, comenzamos a contaminarnos como los demás con el mundo, y de nuevo volvemos a atarnos de nuevo. Pero Jesucristo quiere que nosotros estemos libres. Usted a veces va a ver gente que no puede adorar a Dios. ¿Por qué? Yo me pregunto, ¿por qué a veces uno en un servicio no puede enfocarse y adorar a Dios? ¿Y por qué a veces en una fiesta, en un programa de televisión, nos sentimos tan libres para estar atencionando? Porque lo demás es cosa de la carne. Entonces el enemigo dice, no hay problema que se entretenga. Pero cuando estamos haciendo algo que glorifica a Dios, tenemos opresión espiritual. Y es por eso que necesitamos pedirle a Dios que nos liberte y que nos ayude a romper todo tipo de cadena. Vino a darle vista a los ciegos, tanto físicamente como espiritualmente. ¿Usted no ha notado que antes de ser cristiano, usted podía ver el problema frente a usted, pero no lo podía discernir? Porque uno creía de que nada era pecado. Yo pensaba que lo único que era pecado era matar a otro. De ahí todo nos parecía tan normal. Pero cuando ese velo fue quitado de nuestros ojos y pudimos ver, ahora ya somos cautelosos. Ya por ejemplo vemos algo y decimos, hey, esto no me suena bien. Como que el discernimiento nos dice, pero si yo hago esto, me va a pasar esto. Y ahora ya pensamos en las consecuencias. Antes hacíamos los actos sin pensar en las consecuencias, pero ahora el Espíritu Santo nos ha dado el discernimiento, y muchas veces nosotros ahora, antes de hacer algo, aunque parezca bueno, pensamos en las consecuencias. Vino a poner en libertad a los oprimidos. Hay gente que está siendo oprimida de depresión, temor, ansiedad, odio, falta de perdón, sentimientos de inferioridad, traumas del pasado, engaños del enemigo, opresión, hábitos destructivos. Cristo vino a libertarnos de todo eso. Y luego el 19 dice, vino a predicar el año agradable del Señor. Dice que el año agradable del Señor es la traducción de la idea del jubileo de Levítico 25, que era un tiempo de perdón y restitución y reinicio social. En la tradición judía tenían el año del jubileo, y si usted debía mucho dinero a alguien o había hipotecado tierras, en ese tiempo, cuando llegaba el jubileo, todas las cuentas eran perdonadas, y aquel que debía ya no tenía que devolverle el dinero al que le había prestado, sino que era todo era un perdón, una restauración. Jesucristo vino a hablarnos en ese término, que cuando venimos a Él, todo el pecado que hemos cometido, todas las deudas, todo lo malo que hemos hecho, Cristo las pagó. Él pagó nuestra deuda, poniéndose Él en la cruz en vez de nosotros. Él recibió el castigo. Y también, si usted se pone a pensar, cuando venga Jesucristo y se lleve a su iglesia, los que tenemos deudas ya no vamos a tener que pagarlas, porque vamos a volar para el cielo. Todas las deudas que teníamos con los bancos y lo que debíamos, ya no se va a pagar porque nos fuimos para el cielo. Jesús no va a decir, hey, no, regrese, se pague, después sube. Ya no. Entonces ahí se va a cumplir más en sí escatológicamente el jubileo. Ahora me encanta el versículo 5, volviendo al Evangelio de Juan capítulo 4. Vino pues, bueno, esto no significa que no tiene que pagar sus deudas, ¿verdad? No es un permiso, sino que no voy a esperar hasta que venga Cristo, porque hay consecuencias. Versículo 5 dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Verso 6 dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta, o sea, las 12 del mediodía. Jesús cansado del camino. Vea esta revelación, porque en teología se le llama la unión hipostática, que es las dos naturalezas de Jesús. Una sola persona, pero con dos naturalezas: la divina preexistente y luego la humana que Él obtiene en la encarnación. Jesús, habían veces que para cruzar al otro lado se iba en una barca, pero a veces se iba caminando sobre el agua. Violaba los límites naturales.
A veces Jesús, para hacer un milagro, utilizaba tierra y saliva, y a veces simplemente decía la palabra. Y aún en esa naturaleza, en esas dos naturalezas, podemos aprender algo, que Jesús nos está dando una enseñanza, que Él tenía una parte humana y divina, y nos enseña que aún nosotros, siendo humanos terrenales, también vamos a operar en el mundo sobrenatural por el poder del Espíritu Santo, que nos ha dado dones. Qué lindo que una persona pecadora, una persona natural, mortal como nosotros, por la gracia y misericordia de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, Dios nos dé un don sobrenatural para poder operar en lo sobrenatural. Eso es lo que Dios ha dejado para su iglesia. Mucha gente ya no cree en los milagros. Está el cesacionismo, que cree que todo paró en el primer siglo con la muerte de los apóstoles. Ya no hay más milagros, no hay más nada sobrenatural. La pregunta que se le hace a ellos es: ¿y Satanás sigue todavía haciendo cosas sobrenaturales destructivas? Sí. Entonces, ¿cómo es que Satanás sí sigue operando en lo sobrenatural y Dios ya dejó de operar en lo sobrenatural? Por eso es que Dios sigue obrando, haciendo milagros todavía. Vea lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo del 14 al 15. Porque de esa naturaleza humana que Jesús tuvo, porque dice que se cansó y tuvo sed, de esa naturaleza humana que Jesús tuvo, hay un propósito tan grande, porque Jesucristo, vamos a leer ahorita en Hebreos capítulo 4, versículo 14. Tenemos un sumo sacerdote como que tuvo una naturaleza física como nosotros. Entonces Él nos puede entender en nuestras debilidades. Si Jesús nunca hubiera tenido la naturaleza humana, no tuviéramos un sumo sacerdote que se compadeciera de nosotros, porque nunca hubiera sabido qué se siente el dolor. Todos lo tenemos. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Verso 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, hablando nuestra carne, pero sin pecado. Entonces Jesucristo, siendo divino, siendo eterno, en la encarnación toma la figura humana y pasa por el ciclo de la vida humana. Nace en forma de bebé, crece, experimenta el dolor, experimenta el abandono, la familia lo rechazaba. Él experimenta todo lo que nosotros pasamos. Por eso es que Él se puede compadecer de nuestras debilidades. Y si aquí está escrito que Jesús se cansó, también nosotros nos vamos a cansar. Por eso dice el versículo 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Como Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, pasó por los mismos problemas humanos que nosotros pasamos, Él nos entiende cuando nosotros caemos en debilidad. Y como Él nos entiende, no tenemos por qué ocultarle cómo nos sentimos. Ve que en nuestra cultura cristiana tendemos a ocultar todo. La Biblia dice que no hay que mentir, pero a veces estamos pasando por problemas de desánimo, crisis espirituales, estamos pasando por pruebas, estamos mal en todos los aspectos, y nuestro hermano nos pregunta: Dios le bendiga, hermano, ¿cómo está? ¿Qué decimos? Bendecido y en victoria. Estamos mintiendo. No hemos llegado a ese nivel de ser sinceros, de decir: estoy cansado, estoy desanimado, ¿puedes orar por mí? No, porque queremos aparentar algo. No, estoy bendecido. Jesucristo mostró y dejó escrito que Él se cansó. ¿Cómo nosotros vamos a poder venir delante de su presencia a mentirle a Él? Por eso que le vuelvo a repetir, es necesario tener un encuentro con Jesús en oración.
Es necesario que desgarremos nuestra alma. Tal vez al hermano no le vamos a dar todos los detalles de lo que estamos pasando. No podemos ser imprudentes tampoco. Pero a Dios sí podemos decirle todos nuestros problemas. Nuestra vida está desnuda delante de Él. Pero a veces nosotros cuando venimos a orar, no somos sinceros con Él. Y comenzamos a pedirle tal vez otras cosas en vez de decirle: Señor, han habido oraciones que yo he tenido delante de Dios, que yo le he dicho: Señor, estoy de rodillas, pero dame chance porque ahorita no puedo orar, porque no tengo palabras, no sé cómo decirte. Estoy pasando por esto y esto y esto y no tengo palabras. Simplemente quiero estar hincado con la cabeza en el suelo. Simplemente quiero escuchar ese silencio y saber de que tú estás aquí conmigo. A veces nuestro lenguaje se vuelve en lágrimas. ¿Nunca ha pasado usted por eso o soy solo yo? Hay veces que no tenemos palabras para hablarle al Señor. Simplemente lloramos y lloramos y lloramos. Y ese tiempo que tuvimos con Dios simplemente de llorar nos fortalece más que quizás haber tenido una oración de 1 hora simplemente clamando por cosas y peticiones. Necesitamos tener un tiempo de comunión con el Señor y abrirle nuestra alma y decirle cómo nos sentimos, para que Él venga y nos restaure. Jesús se cansó del camino. Estaba cansado. Versículo 7 dice: una mujer de Samaria, versículo 7 dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Jesús aquí tenía sed. Pero no quiero ignorar en el versículo antes, a donde dice, versículo 6: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así. ¿A dónde se sentó Jesús? Junto al pozo. Entonces esto sería como que yo estoy cansado, tengo sed y me voy a sentar junto a una botella de agua. O sea, aunque tengo una condición, en este caso física, pero estoy cerca de aquello que me la va a suplir. No es de que Jesús tenía sed y se quedó lejos del pozo. Esto nos da a entender de que a veces cuando venga el cansancio a nuestra vida, porque va a venir el cansancio, y el cansancio espiritual comienza con un cansancio físico. Mientras más uno trabaja horas largas, mientras menos descansamos físicamente, eso nos va a pasar factura en el ámbito espiritual. Y vamos a estar débiles, cansados. Nos cansamos en este caminar porque estamos luchando con problemas en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en la iglesia, problemas con esto, ataques del enemigo, opresión, luchando con una y otra cosa. Y tarde o temprano, mis amados, nos cansamos de pelear. En el camino del evangelio llegarán momentos que nos vamos a cansar y vamos a querer dejar todo tirado porque estamos cansados. Pero Jesús nos recuerda que aunque estemos cansados, pero que nos sentemos, nos quedemos cerca del pozo, del agua que nos va a restaurar. Porque hay mucha gente que espiritualmente o ministerialmente se cansa y ellos creen de que la forma de recuperarse es alejándose de la fuente de vida que es Dios. Hay gente que dice: ¿sabe qué? Necesito tomarme un descanso, ya estoy saturado, ya no tengo idea, me siento seco, entonces ahora voy a tomarme un descanso. Algunos le llaman un año sabático. Hay pastores que han dicho que entraron en un año de resequedad, ya no tienen más que dar, y lo que hacen es tomarse un año sabático, un año de descanso, que no se alejan de todo. Pero eso sería como tener necesidad de agua e irse a un desierto, a morir allá. Entonces el hecho de que nos sintamos cansados no significa que nos tenemos que alejar de la presencia de Dios, del Espíritu Santo, que es esos ríos de agua viva. El mensaje de Jesús aquí es que Él estaba cansado, pero se sentó junto al pozo. Aunque nos sintamos cansados, la forma de volver a agarrar fuerzas nuevas es estar cerca de la presencia del Espíritu Santo. Vino una mujer a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. La mujer le dice, en el versículo 7, la mujer le dice, en el 8, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar algo de comer, y la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú,
siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Vea que la mujer había llegado, dice, a la hora sexta, o sea, a las 12. Los comentaristas bíblicos dicen de que esa era obviamente la hora más caliente y que la mayoría de gente de Samaria iba a traer agua en la mañana o en la tarde, cuando ya la hora estaba fresca. Entonces, ¿por qué la mujer decide ir a las 12? Algunos asumen que la mujer, como tenía una mala reputación, simplemente quería llegar a una hora donde no hubiera nadie que la juzgara. Ella quería estar sola. Así como hay muchos que en medio de sus procesos y su dolor quieren estar solos. No quieren comentárselo a nadie e incluso no quieren ni siquiera estar cerca de Jesús. Pero Jesús dice, aunque tú vienes a esa hora a donde no va a haber nadie, digamos, ningún humano, pero no me puedes sacar a mí de la ecuación. No me puedes sacar a mí del mapa, porque yo sí quiero tener un encuentro contigo. Por eso Jesús llegó a esa hora. Judíos y samaritanos dice que no se llevaban entre sí porque era una mezcla. Vea, cuando fue en el año 740 los asirios conquistaron las 10 tribus de Israel o el reino del norte, se llevaron cautivos a muchos y los que quedaron los hicieron que se casaran con gente asiria. Entonces a esa mezcla, para ellos, para los judíos los veían como ya una raza mezclada, que unos practicaban el paganismo y otros creían todavía en las cosas de Dios, pero ellos por eso lo veían así y había una enemistad entre ellos. Dice que los judíos adoraban en el templo de Jerusalén y los samaritanos construyeron un templo en el norte de Garizim o Sicar, que estaba a 145 kilómetros de Jerusalén. Verso 10 dice: respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Para concluir, la mujer quiere llegar a saciar una necesidad física de agua, pero Jesús le va a presentar la solución a su problema espiritual, que tenía inmoralidades. Porque la mujer, aunque fuera cada día, que tenía que ir cada día a traer el agua, siempre iba a tener sed. En el capítulo 7 de Juan dice que esos ríos de agua viva representan al Espíritu Santo. Entonces Jesús le estaba diciendo: tú te esfuerzas cada día en venir a buscar el agua que te va a calmar la sed, la necesidad física, pero yo te traigo una solución mejor a tu problema interno, que es espiritual. Y quiero que tengas al Espíritu Santo adentro, porque el Espíritu Santo te va a guiar a un camino lejos del pecado, porque las dos tipos de sed la iban a matar. Si no tomaba agua física, se iba a morir de sed. Pero si seguía el camino inmoral que ella llevaba, a ver con cuántos hombres más iba a terminar. Entonces Jesús dice: yo te voy a dar una fuente de agua viva, pero esa te va a saciar, te va a guiar a la vida eterna. Ese es el Espíritu Santo que va a venir sobre ti. Y ahora, aunque sigas viniendo a traer agua todos los días, pero yo te voy a transformar por dentro. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Mientras estemos en este cuerpo, siempre vamos a tener que salir a buscar el sustento de cada día. Pero Jesucristo quiere transformar nuestra vida espiritual, porque Él, si usted está viviendo en una vida miserable espiritualmente, Él quiere cambiar eso y transformarnos. Porque cuando venimos a Cristo, le entregamos nuestra alma, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros y el Espíritu Santo nos guía hacia toda justicia y a toda verdad. Pongámonos de pie. Padre, te damos gracias en esta hora por tu presencia, por tu palabra. Gracias, Padre amado, porque me has permitido meditar un poco en estos textos. Con tu ayuda seguiremos, Señor bendito, meditando en el resto. Gracias, Padre amado, por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor bendito, que está con nosotros, y ahora tenemos esos ríos de agua viva, Señor, en nuestro interior. Gracias te damos, Padre Santo, porque un día estábamos muriéndonos espiritualmente,
sedientos, cansados, pero tu Espíritu Santo llegó y nos ayudó, y esos ríos de agua viva que están dentro de nosotros ahora nos están guiando cada día hacia la vida eterna. Ayúdanos siempre, Señor. Ayúdanos siempre a permanecer, Señor amado, que aunque nos sintamos cansados del camino, sedientos, Señor bendito, podamos cada día, Dios eterno, tomar nuevas fuerzas, nutrirnos, alimentarnos de tu palabra y llenarnos de tu Espíritu Santo, que son esos ríos de agua viva que están dentro de nosotros, Padre amado. Todo eso te lo pido, mi Dios eterno, en el nombre poderoso de Jesús. En esta hora nos despedimos de las redes sociales y nos veremos hasta la próxima. Bendiciones a todos.